Bien, entonces, grabación iniciada. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase de balance de materiales y energía. Hoy es miércoles 6 de diciembre. Ay, madre, 6 de diciembre. Estamos aquí casi a 2, 3 semanas de... Ya ustedes saben. Hoy es 6 de diciembre y son las 10:18 de la mañana. Esta clase va a estar aproximadamente hasta las 8:30 o algo así. Tal vez un poquito más, tal vez podamos darle hasta las 12, dependiendo de si podemos resolver más de un problema, más de dos problemas, diría yo. Porque sí nos da tiempo. Ajá, sin más preámbulo, vamos a ver el material de apoyo. Ajá, este sería mi PowerPoint. El problema que hicimos en la clase anterior fue el 310, el de aire en exceso. Pedían precisamente en una reacción de combustión calcular el componente en exceso. En este caso el reactivo en exceso es el oxígeno, o sea, el que está de más, no el que está en exceso. No es el reactivo limitante. Ustedes saben estos conceptos, ¿verdad? ¿Qué es un reactivo limitante y qué es un reactivo en exceso? El reactivo limitante es el que controla la producción. En este caso el C3H8 se consumió todo, hasta ahí llegó la reacción. Y el producto que dio el CO2 y el H2O fue lo que dio, y ya no se produce más nada. Y eso sería el reactivo limitante, mientras que el reactivo en exceso es el que está allí y no se consume todo completamente. En este caso el oxígeno. Es bueno que tengan claro esas pequeñas definiciones, ¿ok? Porque yo las digo, aunque estoy asumiendo que la gente sabe. Buenos días, Eduardo, saludos. Buenos días, profe. Me dijeron que estabas como en la gobernación. ¿Estás por allí? No, No, ok. Qué bueno que nos acompañe. Entonces, este, visto estos conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso, vamos hoy a hacer el ejemplo que sigue, que es el de 311. Fíjese, aunque dice prevención de la corrosión, es simplemente una reacción cualquiera, o la pueden tratar para el caso de balance como una reacción cualquiera. Con los pasos que ya ustedes saben, leemos el problema. La corrosión por oxígeno de las tuberías de las calderas puede reducirse si se emplea sulfito de sodio. Sulfito de sodio, ya ustedes saben, la nomenclatura es Na2, que es el sodio, y el ion SO3 es el sulfito. ¿Por qué tiene dos? Bueno, porque el sulfito es un ion que tiene dos cargas negativas. Al tener dos cargas negativas, él se une con dos cargas positivas, y el sodio solamente tiene una. Por lo tanto, Na2SO3, sulfito de sodio, el cual elimina oxígeno del agua de alimentación de las calderas por medio de la siguiente reacción, y te dan la reacción: 2 moles de sulfito de sodio más un mol de oxígeno te da 2 moles de... ¿Cuál es ese ion? Ese compuesto es sulfato de sodio. Es decir, el sulfito de sodio consume oxígeno para producir sulfato de sodio. Cada sulfito consumirá un oxígeno, produciendo, necesitándose 2 moles de sulfito para consumir o para eliminar un mol de oxígeno disuelto, porque el sulfito obviamente es una sal que está disuelta en agua. Afortunadamente, la solubilidad del oxígeno en agua es pequeña, porque si no requeriría una tonelada de sulfito para eliminar todo el oxígeno que pudiera ser disuelto en el agua. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Okay? Se elimina el oxígeno del agua porque el oxígeno es malo para las calderas. Las calderas, ellos utilizan agua para generar vapor, pero si esta agua tiene mucho oxígeno disuelto, y estamos hablando mucho entre comillas, mucho oxígeno disuelto, pueden llegar a ser solamente unos ppm. Es grave porque producirá un efecto potenciador.
El oxígeno es corrosivo en el agua, ya de por sí a temperatura ambiente. A 25 grados centígrados o a 30 grados centígrados, temperatura ambiente, el oxígeno es corrosivo para el hierro, que es de lo que está construido una caldera. Imagínense a 400 grados centígrados. La temperatura de operación de las calderas es producir vapor de agua alrededor de esa temperatura, unos 400 grados centígrados. Entonces es mucho más que se ha determinado, lo estuve leyendo por allá, en otra parte, que la corrosividad del oxígeno disuelto se duplica cada 60 grados centígrados. Entonces, si a 25, o vamos a ponerle a 30, si a 30 grados centígrados la corrosividad del oxígeno es 1, 60 grados centígrados después, es decir, a 90, la corrosividad va a ser 2. 60 grados centígrados después, a 150, la corrosividad va a ser 4. Recuerden que yo dije que se duplicaba, ¿cierto? Entonces, la corrosividad a 150 grados centígrados va a ser 4. Y 60 grados centígrados después, es decir, a 210 grados centígrados va a ser 8. Y 60 grados centígrados después, a 270 grados centígrados va a ser 16. Y 60 grados centígrados después, a 330 grados centígrados va a ser 32. Y 60 grados centígrados después, a la temperatura de operación, aproximadamente a unos 390 a 400 grados centígrados, que es como yo dije la caldera, la corrosividad va a ser de 64. Wow. Entonces pasó de temperatura ambiente, corrosividad va a ser 1, a la temperatura de la caldera, unos 400 grados centígrados, la corrosividad aumenta a 64 veces. Entonces, creo que vale la pena, creo que es de gente pensante, tratar de eliminar toda la cantidad de ese oxígeno por allí disuelto, lo más que se pueda. Porque si no, ¿cuánto te va a durar tu caldera? No te va a durar ni un mes. Nada. Entonces, ¿cómo se elimina el oxígeno del agua? Utilizando la reacción de sulfito de sodio, esa que está allí. Entonces, ve, hasta corrosión están aprendiendo. Yo no sé en qué semestre está, creo que está en el séptimo en la carrera. Y no sé si se la vaya a dar yo o se la va a dar otra persona, la profesora Licea, la profesora Valentina, si no, también. Ok, la reacción ya la analizamos. 2 moles de sulfito de sodio consumen 1 mol de oxígeno disuelto para producir 2 moles de sulfato de sodio. Pregunta: ¿cuántas libras de sulfito de sodio se requieren en teoría? En teoría, el paréntesis dice reacción completa, el oxígeno teórico que se requerirá para eliminar el oxígeno de 8.330.000 libras de agua, por lo que es lo mismo 1.000.000 de galones, que contienen 10.0 partes por millón ppm de oxígeno disuelto, y al mismo tiempo mantener un 35% en exceso de sulfito de sodio. ¿Para qué quiero yo el reactivo en exceso? Por si acaso, porque no todo el tiempo va a ser 10 ppm, y si yo elimino todo el oxígeno del agua y esa agua está en contacto con aire, se vuelve a oxigenar. Y si yo la elimino solamente una vez y se vuelve a oxigenar, no hice nada. Tengo que mantener un exceso del sulfito para preservar, digamos, de alguna forma la integridad de la caldera durante un cierto tiempo, que es el tiempo de operación. Bien, entonces, ¿se acuerdan de los pasos que uno tiene que contar? A ver, espera un momento. Estoy buscando la otra presentación en donde tengo los pasos o la tablita. Sí, yo no sé si, no la están viendo ustedes, creo que no, pero sí tengo abierto
el otro PowerPoint en donde está la tablita de los pasos para hacer los balances de masa. Entonces, según la estrategia, primer paso, lea el problema y aclare lo que se desea lograr. Bien, ya leí el problema aclarando algunas de las dudas. Lo que yo quiero lograr es calcular lo que necesito en términos mágicos de sulfito para neutralizar todo el oxígeno. Tengo la concentración de oxígeno bien y además necesito un 35% más extra, en exceso, según los requerimientos de este problema. Entonces, el segundo paso es haga un dibujo del proceso, defina el sistema por medio de una frontera. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a hacer el dibujo. Voy a dejar de presentar esto y me voy a ir a mi archivito de Excel en donde voy a pegar, ¿cierto? Voy a pegar. Ahora sí voy a mostrar el archivo de Excel. Bien, lo único que hice fue copiar de mi archivo de PowerPoint y me lo traje a mi archivo de Excel para tener el enunciado del problema. Ok, y esto se llama control de corrosión. Bueno, no es exactamente un problema de balance. La parte de control de corrosión no es específica de balance, pero así se llama el problema, así se llama la parte, o prevención de la corrosión. En fin, primer paso, entonces vamos a hacer el dibujito que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces, según el dibujito, aquí debería haber una especie de tanque con agua, ¿no? Sin relleno. Y en ese tanque con agua hay 8.330.000 libras. La masa es 8.330.000 libras. No podemos trabajar en libras, solo podemos trabajar en su equivalente kilogramos, ¿cierto? ¿Cuántas libras hay en un kilogramo? Hay 454 gramos en una libra. Por lo tanto, esto es 0,454 y esto sería en kilogramos aproximadamente unas 3.700 kilogramos o 3.78 toneladas. 3.700 kilogramos, lo mismo. Son aproximadamente 1.000.000 de galones y lo que queremos es ver el volumen. 1.000.000, 1 por 10 a la 6 galones, o si lo queremos llevar a litros, pues eso podemos fácilmente, son 2.54 litros por galón, es decir, entre 2.54 entre, sí, bueno, 394.000 litros. No está mal, no está mal, lo puedo poner así, y en donde en lugar de científica pongo un número, tanto litros. Ok, entonces tengo que agregar, y esto ya tiene aquí, la concentración de oxígeno X de O2. Aquí la concentración de, ay pero señor, X de oxígeno es igual a 10 ppm, 10 partes por millón. Si yo quiero llevar esto a una concentración en miligramos por litro, también lo puedo hacer, pero por el momento 10 partes por millón es lo mismo que 10 miligramos por litro para, eh, para los líquidos.
para gases disueltos en los líquidos, 10 partes por millón, podría ser lo mismo que 10 miligramos por litro. Si quieren pueden hacer las conversiones respectivas. Estos son 10 miligramos. Y con la cantidad de litros, que yo lo calculé allí, 10 miligramos por litro, con la cantidad de litros puedo tener los miligramos de oxígeno que tengo allí. Lo puedo transformar, en lugar de utilizar miligramos, puedo utilizar gramos o kilogramos. Bueno, miligramos está bien, pero si yo quisiera utilizar gramos sería entre 1000 y tendría 0,1 gramos, ¿cierto? Gramos por litro, que es la concentración. Ay, perdón, la internet está chimba. Me fui por un instante. Ay. Aló, aló, aló. Lo escuchamos. Ajá, Sí, profe. ajá. Disculpen, la internet está chimba. De pronto se me desconectó, volvió, se me volvió a desconectar, volvió otra vez. Ah, qué locura. Bueno, vamos a darle rapidito porque estoy teniendo un mal presentimiento de esto. Ok, entonces, estas serían las cantidades o lo que dice con respecto al tanque de agua que va a alimentar la caldera. Entonces, ¿qué entra? Entra a mi sistema, voy a colocar una corriente que entra aquí, sulfito de sodio. Vamos a ver, entonces F o la alimentación en mi caldera va a ser en kilogramos o gramos o un cualquier producto más. Ay, no puede ser. A ver, me desconecté otra vez. No, mentira, disculpe. Aquí estoy. Entonces, gramos de sulfito de sodio o moles Na2SO3, que es una de las preguntas, ¿cierto? ¿Cuánto debo yo alimentar al sistema para tener sulfito de sodio y para quitar o remover el oxígeno, ¿cierto? A ver, dice, ¿cuántas libras? En libras. No le paren mucho a la parte de libras. Bueno, sí párenle, pero yo prefiero que ustedes hagan sus problemas en el sistema internacional. ¿Por qué no? Lo podemos hacer en múltiples sistemas, ¿cierto? Podemos hacer en libras, claro. Si 10 ppm lo podemos, ese 0,1 gramos por litro lo podemos transformar en libras por litro o libras por galón también, ya que ya, ahí dice tenemos la masa total en libras y tenemos libras por litro. Bien, lo necesitamos en porcentaje en peso. Tal vez sería buena idea. Bueno, en fin, vamos a poner allí las unidades que nos pide el problema. Entonces no es gramos, sino libras de sulfito. Entonces, ¿cuántas libras de sulfito de sodio se requieren en teoría o reacción completa, que es esa reacción de allá, para eliminar el oxígeno de libras de agua que contienen 10.0 partes por billón de oxígeno disuelto y al mismo tiempo mantener un 35% de exceso de sulfito de sodio? Bien, entonces en la salida siempre normalmente le pongo P porque P viene de producto, ¿cierto? P salida, no sé cuánto va a ser esto en libras, ¿cierto? Pero lo que debe contener
esto es un 30 de oxígeno, ¿cierto? La concentración, entre comillas, de oxígeno aquí en la salida debería ser 0 y la de no sé cuánto va a ser del Na2SO3 o sulfito de sodio debería ser un 35% en exceso, pero no sé cuánto es el exceso. Entonces eso es una incógnita. Hay una incógnita. Oh, ok. Entonces, paso 2. En el paso 2 ya ustedes saben, haga un dibujo del proceso, define el sistema por medio de una frontera. Obvio, la frontera es la caja azul, que es todo lo que está dentro del sistema, por supuesto. Entonces, paso 3. Rotule con símbolos cada corriente de flujo, ya lo hice. Y las composiciones que le correspondan, también lo hice. Además de cualquier otra información relevante. La información relevante que me interesa es la estequiometría de la reacción, que por supuesto ahí está también. La reacción de neutralización. No es una reacción de neutralización, es una reacción de eliminación de uno de los componentes, eliminación de oxígeno, ¿cierto? Entonces, reacción de combinación. No es neutralización porque ustedes saben de química que las reacciones de neutralización involucran ácidos o bases. Y esto no es ni ácido ni base. Esto es simplemente dos especies químicas que se combinan para hacer eso. Entonces, reacciones de combinación o de adición, como ustedes quieren llamarlo. Paso número 4. Indique todos los valores conocidos de las corrientes en la figura. Creo que ya lo hice. Lo que conozco es lo que estaba dentro del tanque. No conozco lo que entra. No conozco todavía lo que sale. Y tal vez pueda tener una idea de lo que reacciona. Entonces, ya eso es, ya puse allí, creo que ya puse allí todo lo que conozco del proceso. Paso número 5. Escoja una base de cálculo. Bueno, la base de cálculo es obvia para mí, es la masa del agua que yo necesito eliminar de oxígeno, ¿cierto? Entonces escojo como base de cálculo las 8.330.000 libras de masa dentro del tanque, porque si escogiera otra base de cálculo, entonces después tendría que hacer un cálculo extra o adicional para llevarlo a la situación real, que es la de ese millón de galones que está en el tanque. Entonces, base de cálculo calculada, base de cálculo escogida, es la masa dentro del sistema, masa dentro del tanque. Paso número 6. Asigne un símbolo a cada uno de los valores desconocidos de flujo y composiciones, o por lo menos márquelos y cuéntelos. Bueno, ya los asigné, ya los marqué, ya no le conté, sí lo conté. Conté cuántas incógnitas tengo, lo que entra, lo que sale, la composición del sulfito, listo. Tengo como 3 incógnitas aquí. Paso número 7. Escriba los balances que pueda hacer en el sistema, indicando el tipo de balance, y no olvide los balances implícitos. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer los balances. Ahora, ¿balance de moles o por especie? Porque ustedes saben que hay, si les sirve más de moles, vamos por moles. Si les sirve más por especies, vamos por especies. O lo podemos hacer de las dos formas para ver cuál les parece a ustedes más lógica de pronto, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacerlo por moles, ¿sí? ¿Por qué no? Primero por moles y después podemos hacerlo por especie y vemos si nos da igual. De pronto sí. Tiene que dar igual. La masa no se crea ni se destruye. Ley de la conservación de la masa. Entonces, primero por moles. Vamos a plantear los balances. Balance global.
Pues resulta que lo acumulado es igual a lo que entra. Vamos a poner aquí especies, ¿cierto? Como hicimos en la otra vez. Especie y aquí acumulado y aquí lo que entra y aquí lo que sale. Fíjate que le coloco un menos para decir que ay Dios, para decir el menos de la ecuación del balance. Lo acumulado es igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera menos lo que se consume. Entonces, más lo que se genera menos lo que se consume. Bueno, ya ustedes saben que esto viene en... Tengo que poner el color respectivo de la tabla. A mí me gusta ponerlo cuando hago balances en mole, lo pongo en verde. Pero primero tengo que ver cuántos moles hay de qué especie. Ok, especies. Sulfito. Ajá. Na2SO3, ¿cierto? Segunda especie que involucra aquí, oxígeno. Oxígeno, agua, porque obvio está disuelto en agua. ¿Interviene en agua en la reacción? En realidad no interviene. Pero lo que sí es que aporta el medio, aporta el solvente. Ninguna de estas reacciones es posible a menos que haya una parte de solvente que lo soporte. Por lo tanto, el agua es una especie que tendría que contar entre los balances. Y finalmente el producto que sería el sulfato, ¿qué hace este Na2SO4, ¿cierto? Que es la otra especie que está involucrada en mi balance. Entonces, por supuesto que a esto le doy un colorcito, cara verde, porque obviamente ya ustedes saben, esto estoy haciendo un balance de por componente, de balance de masa por moles, en moles. Entonces, lo primero es asignar los valores correspondientes, ¿cierto? Entonces, se acumula algo aquí. En realidad no, ya que todo lo que entra y todo lo que estaba dentro del tanque luego va a pasar a la caldera como P, como producto, ¿cierto? Entonces, no se acumula nada. Puedo poner 0 en todo esto. 0, 0, 0, 0. ¿Qué entra? Lo único que entra... pero bueno. Perdón, Eduardo. Se tuvo que desconectar bien. No importa. ¿Qué entra dentro del sistema? Bueno, solamente entra sulfito. El resto no entra oxígeno, no entra agua, no entra sulfato. Entonces puedo colocar 0, 0, 0. ¿Qué sale? ¿O qué no sale? No sale oxígeno, ¿cierto? Porque no es por cosa del problema que el oxígeno debe ser a la salida igual a 0. Entonces no sale oxígeno. 0. ¿Qué se genera? Lo único que se genera es sulfato, ¿cierto? Porque no se genera sulfito, más bien se consume, ¿cierto? Entonces ni se genera oxígeno ni agua. Entonces lo único que se genera es sulfato, Na2SO4. El resto es 0. No se genera no se genera no se genera nada tampoco. Y finalmente
lo que se consume. ¿Qué se consume? Solamente sulfito y oxígeno. No se consume agua, no interviene para nada, solo genera un soporte. Y no se consume tampoco el sulfato de sodio porque es el que se produce. Entonces, lo que se consume son estos y estos, y este no, y este no. Entonces se me simplifica algo la parte de la tabla porque obviamente es un esquema bastante sencillo, ¿cierto? Entonces vamos a llenar los blancos que están aquí, los que no sean cero. Por el momento, si no consigo, si no tengo la composición o si no tengo la masa, puedo ponerla en función de los flujos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué entra de sulfito? Lo que entra de sulfito, ya dijimos que era F, ¿cierto? Porque F es puro sulfito. O sea, la composición de F es 100% sulfito, no más nada, no hay más nada. Bueno, cuando tengo un reactivo grado analítico es 99,99% de sulfito y 0,01% de impurezas. Pero aquí no me interesan las impurezas, así que, y como son tan pequeñas, las desprecio. F, que es igual a las libras de sulfito que debo agregar. Ahora, ¿qué es lo que sale? Se me olvidó ese cero, ¿cierto? Porque tampoco sale nada de sulfito, o no debería. Perdón, sí debería. Sí debería. El sulfito me dice el problema que debe quedar con un 35% en exceso. Entonces, hay una parte de sulfito que sale en el producto, ¿cierto? Ajá, se me había olvidado. Pequeño detalle. Entonces, lo puedo escribir en términos de la ecuación de la siguiente forma. El sulfito que sale es la composición de ese, o lo que es lo mismo, X de sulfito. Lo puedo escribir así, mira, SO3. Ya no, pues no, no necesito escribir todo, ¿cierto? Solamente con saber qué composición estoy buscando es suficiente, por P. Y yo creo que así está claro, ¿cierto? La composición al final de sulfito en el producto multiplicado por el producto me da la masa, los moles, composición de moles de sulfito en exceso. Los sulfitos que salieron por P. Entonces, ¿qué se consumió de sulfito? Fíjense que ahora estoy saltando a la columna I. ¿Qué se consumió de sulfito? Lo que se consumió de sulfito fue lo necesario para eliminar todos los moles de oxígeno, ¿cierto? Entonces, si yo puedo calcular los moles de oxígeno que hay inicialmente, puedo tener cuánto es el consumo de sulfito. Pero los moles de oxígeno están en la fila de abajo, miren. Oxígeno está en la fila 39. Entonces, vamos a eso. Entonces, ¿cuánto de oxígeno hay? Bien, yo había dicho primero que el de oxígeno no había nada acumulado, ¿cierto? Resulta que sí hay acumulado, porque lo acumulado tiene que ser igual a lo consumido, ¿cierto? Lo acumulado es el oxígeno que había originalmente dentro del tanque, igual que el agua. Entonces, sí hay, disculpen, un acumulado de oxígeno y un acumulado de agua. Vamos a verlo. ¿Qué hay originalmente dentro del tanque? Oxígeno sería, lo puedo expresar de la siguiente forma, a la composición X que hay de oxígeno por la masa dentro del tanque, que le puedo asignar la letra M. Entonces, si yo digo masa M,
asignándole un símbolo para efectos de hacer los cálculos, entonces está bien. Cantidad de oxígeno. ¿Qué había originalmente allí? Había una fracción mágica o fracción en peso multiplicado por la masa en. Si yo tengo 10 ppm o 0,01 gramos por litro, entonces por supuesto que tengo que verlo allí, ¿cierto? Puedo calcularlo. ¿Y qué es? Sería lo acumulado. Lo acumulado es igual a lo que se consume de oxígeno. Y si ya lo tengo allí, entonces es exactamente la misma ecuación en donde se consume. Yo puedo copiar y pegar de este lado. Y sin embargo, a ver, sí, hasta allí. Con el oxígeno que se consume, fíjense que puedo llenar lo que se consume de nitrito, que es la fila de arriba. Lo que se consume de nitrito son 2 moles de nitrito por cada mol de oxígeno que tengo allí. Entonces la fila de arriba en la columna I va a ser igual. Puedo copiar y pegar aquí, pegar y aquí multiplicar por 2. ¿De dónde? Bueno, veo la estequiometría. Yo había dicho ya que de nitrito se consumían 2 moles por cada mol de oxígeno. Ahí está en la reacción. Y se producen 2 moles de nitrato de sodio. Por lo tanto, también puedo llenar lo que dice en la columna donde dice se genera de nitrato, porque es el mismo número, ¿cierto? Si yo puedo copiar esto aquí y en nitrato que se genera puedo pegar. Ahora sí puedo llenar la columna de lo que sale, ¿cierto? ¿Qué sale? Sale sulfato. Dije nitrito. Es sulfito. Sulfito. Ay, bueno, no puedo echar marcha atrás al video. Donde dije nitrito, por favor, C de rata es sulfito. Y donde dice nitrato, por favor, C de rata es sulfato. Entonces, lo que sale del sulfato es exactamente lo mismo que lo que se generó de sulfato. Por lo tanto, los dos son el mismo número. Yo puedo copiar esto de aquí, copiar y pegar. Y ahora puedo llenar el último punto que tengo vacío, que es lo que sale de agua. Por supuesto que ustedes saben que lo que sale de agua es exactamente lo mismo que entró de agua. Entonces allí no había ningún problema a la hora de calcular eso, ¿cierto? Si yo tengo si yo tengo el total de esos kilogramos, también tengo lo de agua y tengo lo de oxígeno, porque originalmente solamente había eso. Entonces yo puedo escribir aquí en lo acumulado del agua es igual a la masa total M menos lo de oxígeno. X de oxígeno por M. Que es exactamente lo mismo que sale de agua. Bien, entonces tendré todo. A ver. Ahí.
Entonces, ese no es balance global, ¿cierto? Pequeño detalle. Ese es el balance por especie, por componente. Entonces, puedo bajar, ¿cierto? El balance global es simplemente F más M. Lo que entra por F más la masa que estaba originalmente es igual a lo que sale en P. Y el balance por componente es este de aquí abajo, ¿cierto? Balance por componente es la tablita verde este. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo una del balance por balance global. Tengo una del balance de sulfito. Una del balance de oxígeno. Una del balance de sulfato. Y una del balance de agua. Pero solamente necesito 3. De esas 4, 3, porque la otra es dependiente, porque recuerden que hay otra ecuación que es la sumatoria de la composición. Que en este caso eso no me va a ayudar mucho, porque es la único que tengo allí. Ah, bueno, si tengo agua, ¿verdad? Ah, perdón, voy a corregir esto, porque aquí también hay una composición que es la del agua. ¿Eh? Cuatro ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Cuánto la masa que agregué de sulfito? El producto final, las composiciones de sulfito y las composiciones de sulfato y agua. Ajá, me faltó la otra, ¿cierto? Que sería las composiciones de sulfato SO4, porque aquí también debe salir esto. Cinco incógnitas, 5 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son las ecuaciones? Balance global, balance de sulfito, balance de oxígeno, balance de sulfato y las relaciones implícitas. La relación implícita a la salida. 5 ecuaciones, 5 incógnitas. El problema tiene una solución única. Vamos a hacerla. Entonces, sustituyendo, puedo copiar la tabla y pegarla para ponerle números. Ok. Entonces, la masa M la podemos trabajar de nuevo en kilogramos o en libras. Eduardo, bienvenido otra vez. Disculpe, un bajón. Ajá. O no, un bajo. Ok, entonces, para calcular la masa de oxígeno, ¿cierto? Que había originalmente, estoy en la columna E48, ¿cierto? Columna E48 es esta que está aquí. Que sería la cantidad de oxígeno multiplicado por la masa. Pero necesitaría, en este caso, obtener la composición de oxígeno en fracciones molares. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo obtengo las composiciones de oxígeno en fracciones molares? Bueno, de una forma muy importante, muy interesante y además es muy fácil. Peso molecular del oxígeno es 2 veces 16, ¿cierto? Gramos sobre mol.
y el peso molecular del agua es 18 gramos sobre mol. Mol. Entonces, para obtener la fracción molar, a partir de la definición, fracción molar es mol, en este caso la de oxígeno, ¿cierto? Mol de oxígeno entre moles totales. De la siguiente forma: la fracción molar X del oxígeno es igual por definición, esto sería a los moles de oxígeno dividido entre los moles totales, que lo calculo como moles de agua más moles de oxígeno. Entonces fíjense que la definición es bastante clara. Fracción molar del oxígeno es igual mol de soluto entre mol total, en donde los moles totales son los moles de agua más oxígeno, que no tiene más nada. En 10 ppm, 10 miligramos por litro, puedo utilizar, ojo, esa 10 ppm puede ser gramos por litro, o puede ser, lo puedo llevar a gramos sobre 100 gramos de agua, o 1000 gramos de agua. ¿Cuánto? El oxígeno no cambia el volumen, ¿cierto? Si yo tengo un litro de agua y disuelvo 10 gramos o 10 miligramos de oxígeno en ese litro de agua, ¿cuál es el nuevo volumen? Un litro. Cuando yo disuelvo algo, el volumen es invariable, ¿cierto? Volumen. Entonces, si yo tengo un litro y en ese litro de agua disuelvo 10 miligramos de oxígeno, el nuevo volumen va a ser el mismo litro de agua. Entonces, si el volumen no cambia, entonces los 0,1 gramos por litro puedo llevarlo a 0,1 gramos sobre kilogramo. ¿Cuál es la densidad del agua? 1 kilogramo igual a 1 litro. Entonces, esa composición de allá, la cantidad de oxígeno en las unidades másicas, yo puedo decir que esto es igual, el mismo valor, pero en gramos de oxígeno sobre kilogramos totales. Entonces, en un, perdón, hay 0,01 gramos. ¿Cuánto sería eso en kilogramos? O lo puedo poner así: ¿cuánto hay en gramos un kilogramo total? Bueno, en un kilogramo hay 1000 gramos, ¿cierto? 1000 gramos. Lo puedo escribir aquí de este lado como un factor de corrección. En un kilogramo hay 1000 gramos. Si mi composición de oxígeno es 0,1 gramos de oxígeno por kilogramo total, entonces, ¿qué quiere decir? Voy a calcular la masa inicial. Hay 0, voy a poner ese número aquí.
hay esta cantidad, 0,01 gramos, de O2. ¿Y cuántos gramos de agua hay? Si hay 0,01 gramos de oxígeno en un kilogramo total, que tengo 1000 gramos en total, entonces si 1000 le resto la cantidad de oxígeno que hay ahí, tendré la cantidad en gramos de agua que hay, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Tengo 1000 gramos en total menos 0,01 gramos, tengo 999,99. Qué número tan bello. Gramos de agua. Gramos de agua. ¿Cómo llevo eso a fracción molar? Bueno, por la ecuación que escribí arriba. Mira, mol de oxígeno entre moles de agua más moles de oxígeno. Es decir, que de la masa en gramos puedo transformarla en moles, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Bueno, eso 0,01 gramos sería masa entre el peso molecular del oxígeno y me da 0,00031 tal moles de oxígeno. Y lo mismo hago con la masa del agua. Tengo 999,99 entre el peso molecular del agua y me da 55,555 moles de agua. Vapor. Moles de H2O. ¿Por qué, Excel? ¿Por qué me saboteas? H2O. Y para calcular finalmente la fracción molar es fracción molar, mol de oxígeno entre mol de agua más mol de oxígeno. Por lo tanto, fracción molar X de oxígeno es igual, mol de oxígeno es este chiquito de aquí, entre moles de agua más moles de oxígeno, y eso me da 5,62 por 10 a la menos 6. Ojo, fracción molar para poder hacer el cálculo en número de moles. Bien. Entonces, y además ya tengo cuánto vale M. ¿Cuánto vale M? M es en todo caso el número de moles que hay inicialmente allí, ¿cierto? Inicialmente hay 55,555. Perdón, eso es un litro. Y tengo 393.779 litros. Entonces, ¿quién es M en moles? M, si yo quiero calcular M en moles, será los moles que hay de agua. ¿Cómo calculo el número de moles de agua? Los moles que hay de agua es igual a 999,99, que es el número de gramos que hay en un litro, ¿cierto? Dividido entre el peso molecular del agua y multiplicado por el número de litros, que es 393.700,79, y me da ese numerote 21 millones será, que es gramos, y para llevarlo a kilogramos lo puedo dividir entre mí. Bueno, no importa, así lo voy a dejar. Disculpen, moles de M.
Perdón, esto es solamente de agua, ¿verdad? Me faltó sumarle también lo del oxígeno. ¿Cómo calculo la cantidad de moles de oxígeno? Sería el número de gramos de oxígeno dividido entre el peso molecular del oxígeno y multiplicado por el número de litros que hay, que tampoco es mucho decir. Entonces, M en moles sería 21.872.170,28 moles de M. ¿Y qué incluye? Moles de agua más moles de oxígeno. Los moles de agua son 21.872.000 algo y los moles de oxígeno son solamente unos poquitos. Como ya tengo M y tengo la composición de oxígeno, puedo calcular en la tabla verde la cantidad de oxígeno a la entrada, que es igual a la fracción molar del oxígeno multiplicado por la cantidad de M, y eso me da 123,03 moles de oxígeno inicialmente. Fíjense que cuando yo haga el balance de la otra forma en kilogramos, tal vez me va a ser mucho más fácil, porque los balances no son tan complicados, porque no tengo que hacer tantas transformaciones. Me estoy tardando aquí, obvio, porque voy paso a paso diciéndole dónde hay que hacer transformaciones y haciéndolas de una vez, ¿verdad? Y llevando todo a las unidades para que sean consistentes. Me tiene que dar resultados consistentes. Si yo voy a hacer en mole, todo tiene que ser en mole, ¿cierto? Okay. Simplemente para que estén claros en eso. Okay. Entonces, con esa cantidad en moles de oxígeno que estaban inicialmente, yo puedo saber cuánto es el oxígeno consumido, el mismo. Y si se fijan en la tabla de arriba, la cantidad acumulada o lo que había originalmente de oxígeno es igual a lo consumido. Por lo tanto, en la tablita, aquí en la columna I48, yo digo que es igual a este valor de aquí. Bien, inmediatamente que tengo el número, también puedo tener la cantidad consumida de sulfito de sodio. La cantidad es la misma columna I, pero la fila de arriba, la fila 47. Entonces sería 2 moles de sulfito de sodio consumido por cada 1 mol de oxígeno presente. Por lo tanto, en consumido yo puedo decir que este número es igual a 2 multiplicado por este otro número. Y tengo la cantidad en moles de sulfito consumido, que a ver, okay, lo que sale es el número que está en exceso, que es igual a la concentración de SO3 por P, que no sé cuánto vale P, pero vamos a ver. Sigo llenando la tabla. Fíjense que cuánta cantidad de agua, que sería la fila de abajo, en la columna E dice la cantidad de agua es igual a M menos la concentración de oxígeno por M. Por lo tanto, también lo puedo calcular yo. Sería agua es igual a la cantidad M menos la composición por M, que no sería gran cosa la diferencia, ¿cierto? Fíjense, 2 21.872.647 y habían originalmente 21.872.170. Entonces la diferencia es
mínima. Hay muchísimo más, muchísimo, pero muchísimo más agua que oxígeno. Y es obviamente el resultado es el esperado. Y lo que sale de agua es exactamente lo mismo que entró en términos de moles, por lo tanto es igual a este valor que está aquí. Bien, entonces finalmente lo único que me queda es darle números a, bueno, perdón, también me falta lo que sale de sulfito, pero eso vamos a verlo ahorita cómo lo hacemos. De sulfato, de sulfato se genera 2 moles por cada o sea, por cada mol de sulfito se genera uno de sulfato. Si se consumen 2 de sulfito, también se generan 2 de sulfato. Por lo tanto, es el mismo número que el oxígeno consumido multiplicado por 2. Quiere decir que este número es igual a este, al consumido, de lo que sale, y lo que se genera es exactamente el mismo número que este de aquí. Ahora, ¿qué es lo que sale? Ay, se volvió. Ahora se fue Loreni, va pues. ¿Qué es lo que sale de sulfito? Resulta que en el problema hay una condición que me dice que lo que sale de sulfito debe ser 35% en exceso de lo que entró. Si ustedes buscan en las ecuaciones que yo le había dado antes, cómo se calcula el oxígeno en exceso, voy a copiar esa ecuación y me la voy a traer para acá. Si se ve. La ecuación para calcular el oxígeno en exceso es igual a el oxígeno que entra menos el requerido dividido entre el requerido por 100. Pero esa ecuación no necesariamente solo debe ser aplicada al oxígeno, puede ser aplicada a cualquier cosa, sobre todo cualquier cosa que esté en exceso. Aquí el que está en exceso no es el oxígeno, aquí el que está en exceso es el sulfito. Entonces yo puedo modificar esta ecuación y escribirla en función del exceso de sulfito. Entonces aquí puedo decir Na o sodio. Vamos a ver aquí. Sodio 2 SO3 en exceso. Sulfito de sodio en exceso es igual al sulfito de sodio que entra sodio, sulfito, sulfito de sodio que entra menos el sulfito de sodio requerido para la reacción dividido entre, pues lo mismo, el sulfito de sodio que es requerido para la reacción por 100. Bienvenida Loreni otra vez. Entonces, como ven, la ecuación del porcentaje en exceso de uno de los reactantes es exactamente, perdón, la misma.
sea oxígeno o sea cualquiera de otra, sea cualquiera otra. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje en exceso? Fíjense que yo puedo reescribir esta ecuación para poder calcular cuánto del requerido. ¿Cuánto es el requerido, por cierto? El requerido es igual exactamente al consumido, ¿cierto? Perdón, este, el requerido es el consumido. Entonces, si yo tengo el requerido y tengo el porcentaje en exceso, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular el que entra al proceso. Fíjense que en esta ecuación del porcentaje en exceso, lo único que me hace falta, o único que desconozco, es lo que entra al proceso, porque yo sé cuánto es el porcentaje en exceso, 35%, lo dice el problema. Y sé cuánto es el requerido, el consumido, ¿cierto? El requerido es igual al consumido. Por lo tanto, de la ecuación del porcentaje en exceso puedo despejar lo que entra al proceso. Entonces, despejando, puedo insertar una ecuación aquí. Porcentaje, perdón, despejando el que entra al proceso, lo tendría que escribir de la siguiente forma: sulfito perdón, el sulfito que entra es igual a, ¿cierto? Si yo voy a despejar, sería el porcentaje dividido entre 100 multiplicado por el requerido menos, perdón, 1 más el requerido. Ok, entonces la cuestión termina de la siguiente forma: sulfito de sodio requerido multiplicado por 1 más el porcentaje en exceso dividido entre 100. Ustedes pueden demostrar esto también. Es lo único que he hecho aquí es despejar el sulfito que entra de la ecuación del porcentaje en exceso. Entonces vamos a hacer eso. El Na2SO3 que entra, ese valor que está allí, está en la tabla aquí en la columna F47. Es decir, le asigné la letra F, que es lo que entra. Entonces es igual a lo requerido o consumido por 1 más el porcentaje en exceso, 35%, dividido entre 100. Y me da 322,18 moles de sulfito de sodio necesario. Y por supuesto ahora puedo calcular lo que sale, que es, según lo que tengo aquí de balance, lo que entra menos lo que se consumió. Lo que salió fue lo que no reaccionó, por supuesto. Lo que sale es igual a lo que entra menos lo que se consume, y da 86,122 moles.
Completada la tabla, completado el balance, lo único que me queda por hacer es contestar las preguntas que necesito contestar. Primera pregunta, ¿cuánto vale F? Me la pide en libras, bueno, me la pide en libras. Te lo doy en moles. Yo puedo calcular el peso molecular del sulfito Na2SO3. Rápidamente aquí sería 2 veces el sodio, 23, más el azufre, 32, más 3 oxígenos, 3 por 16, y sería 126 gramos sobre mol. Ojo, también es libra sobre libra mol. Si me lo pide en libras, te lo puedo calcular en libras. F es igual a lo que entró en moles, 332, ¿cierto? Multiplicado por el peso molecular, 126, eso lo tengo en gramos. Y ahora lo divido entre 454. 454 son el número de gramos que hay en una libra. Y eso me da unas 92 libras de sulfito de sodio. Lo tengo en moles, lo llevo a gramos y lo paso a libras para contestar la pregunta que está allí. Ojo, tiene que tener muy en cuenta los factores de conversión, por supuesto, para llevarlos de gramos a libras, etcétera, etcétera. Recuerden, 454 gramos, una libra. Si lo llevan a kilogramos, son, en una libra hay 0,454 kilogramos. Bien, entonces la otra pregunta que necesito contestar es ¿cuánto es P? ¿Cuánto es el flujo de salida? Bien, en el flujo de salida tengo agua, tengo sulfato, ajá, y tengo sulfito en exceso. Bien, entonces vamos a calcular primero el peso molecular del sulfato. Peso molecular del sulfato, aquí rápidamente, es 2 por el sodio, 23, más el azufre, 32, más 4 veces el oxígeno, sería 142 gramos sobre mol. Y como tengo los flujos de que salen en moles, los flujos que salen en moles, lo paso a kilogramos, lo paso a gramos. Entonces cada uno de ellos lo paso a gramos o lo paso a libras. Perdón, me lo piden otra vez en libras, Dios mío. ¿Hasta cuándo vayan con esas libras? Bueno, no importa, lo tengo en moles, lo paso a gramos y lo paso a libras. Entonces, ¿qué sale en P? Pues en P no sale nada de oxígeno, gracias a Dios, pero sale agua, sale sulfito en exceso y sulfato. Bueno, vamos a calcular todo eso. En el caso de P total sería igual a agua. Salen todos estos moles de agua. Dividido entre el peso molecular. Perdón. Esto es mole, ¿cierto? No dividido. Multiplicado por el peso molecular del agua y dividido entre de gramos a libras, 454. Tantas libras, para ver qué hice aquí. Aquí, ok. Pero eso es solamente agua. Ojo, fíjense que el agua es casi todo lo que sale. Pero también sale unas libras de sulfato y unas libras de sulfito. Vamos a ver. Entonces, esto sería lo que sale de agua, más lo que sale de sulfato. ¿Qué sale de sulfato? Estas poquitas libras de aquí. Multiplicado por el peso molecular del sulfato,
para llevarlo a gramos y dividido entre 454 gramos para llevarlo a libra. Aumentó pero imperceptible. Más el sulfito en exceso, que son estos moles multiplicado por el peso molecular del sulfito y dividido entre 454 para llevarlo a libras, y resulta que lo que sale en libras es 867.274 libras. Bien, son unas 3.000 libras más de lo que estaba originalmente por, bueno, no tanto como 3.000 libras más, un poquito ahí, unas libritas. Fracción, ahora vamos a calcular las fracciones respectivas de sulfito, de sulfato y de agua. Ok, entonces a la salida, que es lo único que me hace falta, sería, ¿cómo calculo la de sulfito? Bueno, la de sulfito es igual, es igual, ahora, ¿es fracción molar o fracción en peso? La puedo calcular de las dos formas. Vamos a calcular la fracción en peso, ya que estamos trabajando en libras, kilogramos y esas cosas. Entonces, ¿cuánta masa de sulfito hay a la salida? Bueno, hay esto en moles, ¿cierto? Lo multiplico por el peso molecular del sulfito y lo divido en 454 para llevarlo a libras. Entre el total sería libras de sulfito entre libras totales, que sería esto, y me da en realidad muy pequeño. La fracción en peso me da pequeño. ¿Qué tal la del sulfato? Es igual a la cantidad en libras de sulfato. Sería este valor en moles multiplicado por el peso molecular del sulfato y dividido entre 454 para llevarlo a libras, entre la cantidad de libras total, y me da muy pequeño también. Fracciones en peso estaba hablando. Y del agua es igual a la cantidad de moles de agua que sale por el peso molecular del agua entre 454 para llevarlo a libras, y lo divido entre la cantidad total de libras, y eso me da el resto. Bien, entonces, ¿es lo que yo quiero? Pues la verdad es que creo que sí. Lo que yo quiero es agua pura, relativamente pura, para entrar en la caldera. Y está bien. Lo que yo quería era eliminar el oxígeno, y eso fue lo que logré. Eliminé todo el montón de oxígeno que había ahí y me quedó agua al 99,9899% pura. Y por supuesto que así. Entonces, a balance de moles lo pudimos hacer así. Y así queda el ejercicio resuelto. Pero ¿qué tal si no quiero meterme en tantas complicaciones? ¿Qué tal si yo lo que quiero es, por ejemplo, hacer los balances en términos de... voy a bajar este un momento. En términos de balance de masa. O sea, por átomos gramos en lugar de por moles, porque no quiero tener que estar lidiando con lo que se genera y lo que se consume. Bien, vamos a hacerlo de este lado. Nos queda algunos minutos de la clase antes de las 12, entonces vamos a ver si podemos hacer este balance por átomos como que lo más rápido que se puede. Entonces, en términos de balance por átomos, el balance global queda relativamente lo mismo. Entonces, balance global es lo mismo.
F más M es igual a P. Y el balance por componentes recuerden que cuando yo estoy haciendo esta versión siempre es másico, es decir que tendría que trabajar en kilogramos o libras, ya que me la están dando en libras. Vamos a hacer eso en libras y hablo con esas libras. Entonces aquí no hay acumulado, aquí es simplemente lo que entra es perdón, menos lo que sale. Perdón, aquí sí hay eh, lo acumulado es lo que estaba originalmente, ¿cierto? Entonces vamos a incluirlo, perdón. Y las especies que están involucradas son el sodio, ajá, el azufre, ajá, el oxígeno, ajá, el hidrógeno y ya. Con esas 4 especies puedo yo formar todos los compuestos que estaban allí. Bien. Entonces, ajá. Con respecto al sodio, no había nada originalmente. Y con respecto al azufre, no había nada originalmente allí. A ver, había oxígeno y había agua, ok, está bien. ¿Qué color le había puesto aquí a esto? Anaranjado, no, anaranjado, rosado. No me acuerdo. Bueno, vamos a hacerlo así. Ok, entonces, de las especies atómicas, ¿qué entra? Bueno, entra en forma de, de sodio, entra sodio en forma de sulfito de sodio, ¿cierto? Entonces, se expresa eso en fracción en peso. Esto lo puedo expresar como fracción en peso de sodio multiplicado por ok. Y lo que sale tiene que ver con dos compuestos, ¿verdad? Lo que sale de sodio sale por lo de sulfito y también sale por lo de sulfato. Entonces sería la fracción en peso de sulfito más la de sulfato por P. Entonces esto sería igual al X de sodio en la de P. Entonces, ¿cómo compone? ¿Cómo diferenciar? Bueno, X por P. Ah, pues señor, disculpen ustedes. Por el momento no voy a diferenciar X de Na en sulfito y sulfato con respecto a P. Eso es simplemente para simplificar cálculos. Perdón. Con respecto al azufre, pues básicamente igual. Lo que entra es lo que entró como sulfito. Por lo tanto, yo puedo copiar y pegar y cambiar lo que dice sodio por azufre. Y lo que sale es básicamente lo mismo. Solamente sale en el azufre como sulfito en exceso y como sulfato. Con respecto al oxígeno, bien, el oxígeno estaba presente inicialmente, sí, estaba presente. Estaba presente de dos formas. El oxígeno formando agua, el átomo de oxígeno del agua, además de que había O2 disuelto allí, en esa cosa. 10 ppm, 10 partes por billón. Entonces, estaban presentes allí.
lo tanto, esto lo puedo escribir como X de oxígeno por M, que es la masa inicial. ¿Entró oxígeno? Sí, sí entró oxígeno. Entró oxígeno del sulfito. Entonces, es igual a la cantidad X del oxígeno que entró por F en forma de sulfito. ¿Y salió? Pues por supuesto que salió. Salió X del oxígeno multiplicado por P. Pues señorito. Así. Tiene que tener en cuenta que el X del oxígeno puede estar en P. Puede estar de varias formas. Puede estar en el agua, puede estar en el sulfito, puede estar en el sulfato. Pero no puede estar en como oxígeno O2. Y finalmente el hidrógeno, que obviamente está inicialmente dentro del recipiente, dentro del tanque, porque forma parte del agua, de la molécula de agua por M. Pero no entra porque lo único que entra es sulfito y el sulfito no tiene hidrógeno. Y si sale X de hidrógeno multiplicado por P a la salida. No sale nada. Perdón, no entra nada. Bien, está un poco está un poco medio revuelto la cosa aquí, pero ya va, un momento. Miren, lo había puesto era en azul. En azul, sí. Bueno, vamos a cambiar el color, no era rosado, sino azul celeste. Ok, será azul celeste. Vamos a ponerlo azul celeste. Entonces, el balance por componentes es de un tono azul celeste. Entonces, ok. Em, bien. En masa ya habíamos dicho que podíamos trabajar en función de los kilogramos o en función de las libras. A mí, yo no sé por qué, pero me cuesta trabajo trabajar en función de las libras. Cuando yo empiece a decir, bueno, tantos kilogramos, ay, verdad que estaba trabajando en estaba trabajando en libras. Bien, bueno, no importa. Entonces podemos hacer, al igual que hicimos en el ejemplo anterior, cuando estábamos trabajando en aire en exceso, muestro. Fíjense que el balance, ¿cierto? Lo pusimos a ver, la masa de, bueno, lo habíamos dicho, de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y mientras que aquí tenemos sodio, azufre, oxígeno e hidrógeno. Está complicada la cosa. Está un poco complicada la cosa. Sobre todo porque no tengo muchas posibilidades. Bien, ¿cómo calculo yo? ¿Cómo calculo yo la composición de sodio y de azufre? Fíjense que ahora tengo que introducir el concepto de la fracción en el sólido. Es
decir, ¿cómo calculo yo cuánto sodio hay en el sulfito de sodio? Bueno, pues de la siguiente manera. Lo voy a hacer aquí a un ladito. La fracción de sodio es igual, la fracción de sodio es igual a la masa que hay de sodio dividido entre la masa total. Entonces, fíjense que masa de sodio entre masa total dentro del sulfito de sodio, dentro del sulfito de sodio. Y también lo puedo calcular para el sulfato de sodio, porque deberían ser dos cosas diferentes. Entonces vamos a eso. Para Na2SO3, ¿cómo calculo la masa de sodio? Bien, fíjense cómo se hace. Si yo supongo un mol, o tomando como base de cálculo para calcular las composiciones, tomo como base de cálculo un mol del sulfito de sodio. O sea, aquí lo escribo. Base de cálculo, un mol. Bien, en un mol de sulfito, ¿cuántos gramos de sodio hay? Pues hay 2 moles de sodio. Fíjense la fórmula Na2SO3. Entonces, en un mol de todo eso, que es el cristal de sulfito de sodio sólido, hay 2 moles de sodio, hay 1 mol de azufre y hay 3 moles de oxígeno. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos moles de sodio hay? 2. ¿Y cuántos moles totales hay? Hay 1. X o fracción másica de Na lo voy a calcular de la siguiente forma. Igual a número de gramos de sodio. El número de gramos o la masa de sodio es igual a 2 moles de sodio por el peso molecular del sodio, que es 23. Es decir, esos dos lo transformo en gramos de sodio, 46. Dividido entre la masa total, que en un mol de cristal hay, multiplico esto por el peso molecular del cristal, que es 126, y eso me da 0,36 57,9 algo. Entonces, esa es la fracción en masa que hay de sodio en un cristal. ¿Cuál es la fracción en masa de azufre? Lo mismo. La fracción en masa de azufre es los gramos de azufre que hay en un mol de sulfito de sodio. Vamos a hacer eso también. Lo necesito. Entonces, X de azufre, la masa de azufre que hay en el sulfito es igual a, en un mol de cristal, ¿cuántos moles de azufre hay? Pues hay 1. Entonces eso sería 1 mol de azufre multiplicado por peso molecular del azufre, 32, dividido entre 1 mol de cristal multiplicado por el peso molecular del cristal, 126, y eso te da 25%, o 0,2539 fracción en masa de azufre en el cristal. Y finalmente, la fracción de oxígeno dentro del sulfito se calcula. X de oxígeno es igual, la masa de oxígeno se calcula como, en un mol de cristal, ¿cuántos moles de oxígeno hay? Bueno, hay 3 moles de oxígeno. Sería 3 multiplicado por el peso molecular del oxígeno, 16, dividido entre 1 mol de cristal por el peso molecular del cristal, 126, y eso me da 38, 0,3809 algo.
Si yo sumo las tres fracciones me debería dar 1, entre comillas. Entonces, sumando es igual a la suma de suma de estos tres, y obviamente que la respuesta es 1. Eso sería la fracción en masa que hay de cada una de esas especies químicas para el sulfito. Vamos a ver para el sulfato. El sulfato que tiene una fórmula molecular un poco diferente. Yo puedo copiar esto, copiar, pegar, y le digo aquí para el sulfato, porque es SO4, ¿cierto? Base de cálculo un mol también de esto. Entonces, para el sodio, ¿cuántos moles de sodio hay? 2 por 23, que es el peso molecular del sodio, entre ¿cuántos moles de cristales hay? 1. El peso molecular del sulfato no es este, sino este. Y hay 32% de sodio. Para el azufre es lo mismo, y le digo el peso molecular es 22%. Y para el oxígeno, fíjense que para el oxígeno ahora son 4 moles de oxígeno por cada mol de cristal, y el peso molecular es 142. Y por supuesto que me da la respuesta de todas las fracciones en masa de las especies. Entonces, como ven, para el sulfito, composición o fracción de sodio 0,365, pero en el sulfato es 0,32. En el sulfito, el azufre es 0,2539, pero en el sulfato es 0,22, 53. Y el oxígeno en el sulfito es 0,38, pero en el sulfato es 0,45. Ok, depende de la fórmula del cristal en realidad. Así es como vamos a obtener las composiciones de cada una de las cositas. Ok. Entonces, veamos qué entra. Lo que entra de sodio es la composición XDNA del sulfito. La tengo, pero no tengo F. Okay. Y sale X. ¿Quién es ese XNA? Bueno, sería la parte de sodio que hay como que sale como sulfito por P, más la parte que sale como sulfato por P. Entonces, XDNA en lo que sale es la suma de lo que sale multiplicado por 2, la suma de los dos. Pero tampoco tengo P para calcular entonces eso que está ahí. Entonces, para ver la fracción de sodio, tal vez no me sea muy útil. Vamos a ver la fracción de azufre. En el caso del azufre, la composición del azufre en lo que entró en F es 0,25 por F. No, tampoco tengo F. Y tengo el mismo problema con el azufre que tenía con el sodio, que a la salida salen dos especies diferentes, que son el sulfito y el sulfato. Y no me con respecto al oxígeno, tengo un problema aún peor, porque el oxígeno entra, ya estaba allí, sale y sale de múltiples especies diferentes. Fíjense que tengo una cantidad de oxígeno en el sulfito, una cantidad de oxígeno en el sulfato y una cantidad de oxígeno en agua. Que por cierto me hace falta esa también, ¿cierto? Me hace falta. Vamos a calcularla. Para el agua, base de cálculo 1 mol.
para el agua solo tengo la composición de hidrógeno y la composición de oxígeno. Oxígeno. ¿Cómo calculo la composición de hidrógeno y oxígeno? Bueno, como va a ser cálculo un mol. ¿Cuántos moles de hidrógeno hay en una molécula de agua? Hay 2. Multiplicado por el peso molecular del hidrógeno, que es 1, y dividido entre número de moles 1 por 18, que es el peso molecular del agua, y eso me da 0,11. Y para el oxígeno lo mismo. ¿Cuántos moles de oxígeno hay? Hay 1, multiplicado por peso molecular del oxígeno, 16, y dividido entre un mol por el peso molecular del agua, que da 18, y eso te da 88. Tanto la suma de las dos te da 1. Entonces la fracción en peso del hidrógeno en el agua es 0,11, 11, 11, 11, y la del oxígeno en el agua es 0,8888. Y así va. Bien, entonces fíjense que podemos hacer algo con respecto al hidrógeno, ¿cierto? Porque el hidrógeno en la única molécula que está es en el agua. Ya Dios. Entonces, como ven, las especies que no reaccionan o las especies inertes no sirven como una relación para calcular las diferentes características allí. ¿Qué pasa en el balance de hidrógeno? Resulta que en el balance de hidrógeno está que el hidrógeno que estaba ya presente es la fracción de hidrógeno en el agua multiplicada por m. No entró nada. Y lo que salió fue la fracción de hidrógeno multiplicada por p. ¿Cuánto hay de m allí? Bueno, m ya la tenía calculada en libras. La tenía calculada en libras y en kilogramos también. Entonces, ¿qué tengo? Fracción de hidrógeno m por m es igual a fracción de hidrógeno en p por p. Es decir, que puedo calcular fácilmente p. Fíjense que del balance de hidrógeno, entonces puedo calcular eso. Del balance de hidrógeno, ¿cuánto es m? M está ya en libras como 833.000, no sé cuántas libras. Por lo tanto, XH por M es igual a lo que sale XH por P. Es decir, que P es igual a lo que entró XH por M entre X me va a dar que P es igual a M. ¿Por qué? Bueno, en realidad sí. Entre XH. Si los dos XH son iguales, entonces me está dando que P es igual a M. ¿Por qué? ¿Por qué me está dando eso? ¿Hay algo que me estén comiendo yo por aquí? ¿Hay algún hidrógeno entrando? No.
qué horror, son las 12:03. Bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa. Tengo que echarle cabeza a esta parte. De todas formas, yo les voy a pasar el archivo para que ustedes vean por lo menos el balance en moles. Repito, tengo que echarle cabeza al balance de masa, porque hay algo que no me está cuadrando mucho aquí. Y cualquier explicación, cualquier cosa como por ejemplo, está bien, profe, dice, gracias Loren. Ok, entonces por cuestiones de la hora y porque me va a llevar algo de tiempo, analizar y, ¿cómo se llama?, romper este problema como tal por el balance por especies químicas. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí porque son las 12 y Loren tiene que trabajar también. Voy a dejar de presentar. Ok, profe. Ok, ya va. A ver. Aquí estoy. Bien, entonces, si nos vemos el sábado. Sí, profe. Ok, chévere. Bien, que descanse, buen provecho, feliz tarde, etcétera, Igual, etcétera. igual, profe, feliz tarde. Igual, chao pues, Chao, profe. voy a dejar de grabar.